Bienvenidos sean una vez más a la casa del Señor, ¿verdad? Dios nos los bendiga a los que estamos aquí reunidos, a aquellos que nos están viendo por el internet, ¿verdad? Dios nos los bendiga. Y pues, hermanos, es una gran bendición, ¿verdad? Como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Y yo creo que no nos debemos de cansar de decir que es una bendición estar en este lugar. Amén. De decir que hemos creído en Dios, en el Señor. Y pues, hermanos, pues es algo que no cualquiera. Porque dice la palabra de Dios que esto solamente es para valientes. Amén. Y por lo tanto, si usted está aquí, hermana y hermano, somos valientes. Amén. Y pues, nuevamente Dios nos lo bendiga. Y pues, como lo he venido haciendo anteriormente, ¿verdad? Les voy a leer un versículo de un salmo, ¿verdad? No lo busco, además lo voy a leer para así poder entrar a la palabra de Dios. Amén. Que también es la palabra de Dios, pero no es juntamente con el tema. No me voy a malinterpretar las cosas, ¿eh? Salmo capítulo 4, versículo 1 dice así: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi voz. Y oye mi oración, perdón. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Pues es algo maravilloso, ¿verdad? Poder hablar con el Señor, poder meditar en la palabra de Dios. Y pues, sin más pérdida de tiempo, ¿verdad? Vamos a ir a la Escritura, ¿verdad? A la palabra de Dios. Y pues, como hemos venido diciendo, ¿verdad? Muchas veces Dios nos habla de una manera y de otra, pero muchas veces nosotros hacemos oídos sordos, hermanos, lamentablemente. Y a base de esto, ¿verdad? Yo creo que si estamos aquí es porque queremos agradarle a Dios. Queremos que Dios abra nuestros corazones, a nuestras vidas. En pocas palabras, queremos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y hoy vamos a estar viendo, ¿verdad? Aprendiendo a vivir en la voluntad de Dios. Porque déjame decirte, hermano y hermana, que muchas veces nosotros como que nos gloriamos de que somos hijos de Dios, de que somos cristianos. Y gracias a Dios sí lo somos. Pero se nos olvida someternos más a la voluntad de Dios. Y es precisamente de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir conforme a la voluntad de Dios? Y para ello quiero invitarlos a que vayamos a Amós, capítulo 4, en el versículo, Amós capítulo, estoy bien, perdón. Amós capítulo 5, y en el versículo 4. Déjame decirte, hermana y hermano, que el querer vivir conforme a la voluntad de Dios requiere mucha valentía, porque no cualquiera. Requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha perseverancia, mucho de todo, hermanos. Si es lo que queremos, aquí estamos. Amén. Dice en el nombre de Jesús, Amós capítulo 5 y en el versículo 4, si alguien necesita una Biblia, que hace su mano para que le podamos prestar una, ¿verdad? Y así juntos leamos la palabra de Dios. Dios sigue siendo bueno hasta el día de hoy, hermanos. Y yo creo que nunca lo dejará de ser. Dios sigue teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Lo tenemos todos, dice en el nombre de Jesús. Amós capítulo 5 y en el versículo 4 dice: Pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Puede tomar su asiento, hermanos? Sin dejar de glorificar a aquel que vive y reina para siempre, hermanos. Pues como les decía, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos de aprender constantemente, día con día. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos someternos a la voluntad de Dios, si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, tenemos que tener perseverancia, mucha valentía, disciplina. Es algo que nos hace falta. Pero hoy vamos a estar viendo unos principios bíblicos, ¿verdad? En los cuales nos vamos a basar para así poder vivir
conforme a la voluntad de Dios, o aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice Amós capítulo 5, en el versículo 4, dice: pero así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis, dice. Sabemos perfectamente que el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud con mano poderosa del Señor. ¿Por qué? Porque ellos buscaron, en un tiempo buscaron al Señor y le oraron, clamaron al Señor, y dice la Escritura, ¿verdad?, que el Señor escuchó su oración. ¿Será que Dios se había olvidado de ellos? No, simplemente quería que aprendieran a buscarle como debía de ser. Porque muchas veces nosotros pensamos buscar a Dios, pero conforme a mi voluntad y no a la voluntad de Él. Y es ahí donde perdemos la secuencia con Dios. Por eso muchas veces nos tratamos de decir: oh, es que yo voy a una iglesia, yo soy cristiano, mi hermano, mi hermana. Sí, está bien todo eso, pero hemos dejado un principio que Dios dejó establecido en su palabra, no en mi palabra, sino en la palabra de Él. Y dice: buscadme, dice. Para poder aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, es que le busquemos constantemente, día con día. Por eso sabemos que el pueblo de Israel a cada momento fracasaba. Aún viendo las maravillas que Dios había hecho con ellos, el pueblo de Israel fallaba constantemente. ¿Por qué? Porque perdía la visión a Dios, perdía la visión hacia Dios. Y muchas veces, aunque decían o se parecían al pueblo de Dios, Dios los estaba haciendo a un lado. ¿Por qué? Porque habían dejado de buscarle. Pero aún así ellos creían que eran el pueblo de Dios. Creían que Dios los había sacado de Egipto. ¿Cierto o no? Y muchas veces así estamos tú y yo. Porque nos creemos cristianos, nos creemos hijos de Dios. Se nos olvida buscarle. Se nos olvida manifestar su nombre. Glorificar su nombre donde debe de ser. Está bien, nosotros trabajamos en este lugar, cantamos, abrimos servicios, hacemos esto, hacemos lo otro. Pero ¿sabes una cosa, hermano y hermana? Que Dios ya nos está agradando de eso. Dios necesita que le busquemos para que podamos vivir conforme a la voluntad de Él. El pueblo de Israel fallaba constantemente. Y Dios muchas veces los dejaba a la deriva. Y cuando el pueblo de Israel empezaba a pedir auxilio, Dios allí estaba. ¿Pero por qué? Porque le buscaba. Ese es uno de los principios más grandes de la Escritura. Buscarle al Señor. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Isaías capítulo 55, versículo 6 dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano, dice. O sea que en pocas palabras, tarde que temprano Dios verdaderamente se va a alejar de cada uno de nosotros. Y es ahí donde dice la Escritura que ahí es el llanto y el crujir de dientes. Nosotros debemos de buscarle conforme dice su palabra, no conforme yo creo, o no conformarnos con decir: yo canto, yo abro servicios, yo hago esto, yo hago lo otro, yo trabajo. No, nada de eso. Dios quiere que primeramente le busquemos a Él para tener una comunión con Él y así glorificarse en nosotros, para que nosotros podamos transmitir el mensaje de su palabra, o sea, las buenas nuevas de salvación. Y muchas veces se nos ha olvidado eso. De verdad, se nos ha olvidado eso, buscar a Dios como debe de ser. Es uno de los principios más grandes que podemos encontrar en la Escritura. Tal vez yo te puedo decir: no, Dios, yo te puedo decir, a Dios no le interesa si cantas o abres servicios o predicas. No, Él necesita que le busques, pero que le busques con todo tu corazón. ¿Qué decía el salmista, el que acabamos de leer? Dice: temprano yo te buscaré, dice. Entonces, es algo que nosotros debemos de aprender día con día, hermanos. Pero
¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando con esta congregación o con las congregaciones? Porque vamos a hablar en general, porque en lo general todas estaban así. Dejan de buscar a Dios por hacer muchas cosas que tal vez Dios no les ha pedido que lo hagan. Pero te vuelvo a repetir, no es que estemos mal, sino que muchas veces queremos que nos vean, para que digan, oh, el hermano es bien espiritual, oh, el hermano es esto, lo es lo otro. Pero dejémonos de eso, hermano. Dice, pero así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme, ¿y qué dice? Y viviréis. O sea, en pocas palabras, podemos hacer muchas cosas en la congregación, podemos hacer muchas cosas, pero si no buscamos a Dios como debe de ser, no vamos a vivir. Porque aquí lo está diciendo la palabra, no lo estoy diciendo yo. Dice la palabra, dice, buscadme y viviréis. Hasta hace una pausa, como que se detiene tantito para que podamos entender claramente, dice. Y sabemos que nosotros si obedecemos a Dios y si queremos vivir conforme a la voluntad de Él, hay muchas cosas que debemos de hacer. Quiero que vayamos, para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, tenemos que alimentarnos de su palabra. Tenemos que deleitarnos en su palabra. Vayamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 4, dice en el nombre de Jesús, dice. ¿Lo tenemos todos? Mateo capítulo 5, perdón. Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 4. Dice en el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos todo? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para que nosotros podamos hablar de la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comer la palabra de Dios, digerirla, estudiarla, en pocas palabras, y someternos, tratar de someternos a ella. Es un claro ejemplo que nos está dejando el Señor, para que no nomás podamos decir, yo hago esto, yo hago lo otro, sino tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios, a indagar, a someternos más que nada a la palabra de Dios, a lo que podemos, a lo que estudiamos. Por eso le dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice. O sea, nosotros, ¿cómo vamos a hablar de la palabra de Dios si no nos alimentamos? Nosotros, ¿cómo vamos a orar si no le buscamos? ¿Hasta allí me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, nosotros debemos de continuar en el camino, pero también debemos de someternos en el camino de Dios. Si es que quieres aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque también es algo que nosotros no podemos hacer algo si no buscamos de Él y nos dejamos a la deriva. Debemos de alimentarnos, así como dice
como dice ahí en Mateo capítulo 5, hermanos. Vayamos ahí. Mateo capítulo 5. De versículo 1 al 6. Ya vimos que para poder vivir debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Para poder transmitir el mensaje debemos de alimentarnos de su palabra. ¿Por qué? Porque dice allí en Lucas capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca, dice. Entonces, para que nosotros podamos hablar cosas buenas, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Comer de la palabra de Dios, de las cosas buenas que Dios tiene para con cada uno de nosotros, ¿cierto o no? Amén. O sea, no debemos dejar pasar nada, tiene que quedar todo bien claro, hermanos. Ahora, sabemos que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a tener una bendición enorme. Tú lo sabes, yo lo sé, que mientras más nos sometamos a la voluntad de Dios, más va a ser la bendición que vamos a obtener, que vamos a tener. Por eso quiero que vayamos ahora sí a Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 6, dice en el nombre de Jesús. Busquémoslo, por favor. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 6. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahí nos detenemos un momento, hermano. Porque ellos serán saciados. ¿Por qué? Porque están alimentándose de la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar saciándonos si no digerimos o si no comemos de la palabra de Dios, si no la leemos. Ciertamente nosotros, para poder vivir en la tierra, en lo físico, nosotros muchas veces queremos nos alimentamos, comemos día con día, ¿verdad? A veces hacemos hasta 3 comidas al día o 2, pero las hacemos, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Para qué? Para que podamos estar bien, para que podamos tener una vida normal. Y lo mismo pasa en este momento. Para poder estar físicamente, espiritualmente bien delante de Dios, debemos de comer, debemos de consumir la palabra de Dios. Ahora, otra cosa, si nosotros nos alimentamos mal en lo terrenal, tarde que temprano van a venir las enfermedades, nos vamos a enfermar y no vamos a poder hacer nada. La enfermedad iba a estar ya, ¿pero por qué? Por culpa de Dios, no, por culpa mía, porque no me cuidé, no ministré bien lo que yo estaba adquiriendo para comer, ¿verdad? Entonces, en lo espiritual pasa lo mismo. Si nosotros no comemos de la palabra de Dios, no estudiamos, va a pasar lo que pasa ahí en el Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice: el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Dice. ¿Por qué? Porque no se está alimentando bien, o no nos estamos alimentando bien. ¿Cómo vamos a poder hablar de Dios si no nos estamos alimentando bien? ¿Cómo vamos a hablar de Dios si, cómo puedo decir que Dios cambia si no me ha cambiado? Si ven todavía lo que yo ando haciendo, lo que ando pensando, o cómo me estoy llevando con los demás. No. Si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, tenemos que someternos a la voluntad. Y más que someternos, buscarle. ¿Por qué?
buscarle mientras pueda ser hallado, dice en Isaías capítulo 55, hermano. Y es lo que debemos de hacer, buscarle constantemente, día con día. Fallamos, pecamos, día con día, momento tras momento. Es necesario que nosotros de esa manera le busquemos. Es necesario que tú y yo le busquemos de esa manera para que podamos estar bien delante de Él. Dice Mateo capítulo 5 versículo 3, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dice, o sea, nosotros seremos saciados. O sea, no te va a venir a saciar nadie más, sino la palabra de Dios. No vamos a estar bien si no nos sometemos a lo que dice su palabra. Si nos alimentamos, recibiremos el reino y su justicia, dice. Si nos alimentamos bien, si le buscamos y nos alimentamos bien, vamos a recibir el reino y su justicia. Vayamos a Mateo capítulo 6. Amén. Mateo capítulo 6, del versículo 31 al 33, dice en el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos todos? Mateo capítulo 6, del versículo 31 al 33, dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? Lo que siempre nos preocupa a nosotros, ¿verdad? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, que tienes necesidad de todas estas cosas, dice. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice. Todas estas cosas, o sea, todas tus necesidades, todo lo que te está pasando, o todo lo que nos esté pasando y todas nuestras necesidades, si nosotros buscamos primeramente a Dios como debe de ser, vamos a tener justicia. Vamos a tener un galardón muy grande en el cielo. Pero, ahí viene el pero, dijera el hermano, ¿verdad? Si no nos sometemos, no vamos a alcanzar ese regalo. Aunque digamos que somos hijos de Dios, o aunque pensemos que soy cristiano. Lamentablemente te lo vengo a decir de parte de Dios, porque es hora de que nosotros empecemos a buscar como debe de ser a Dios. ¿Por qué? Porque les decía que esto requiere mucha valentía, y no cualquiera es valiente para buscar a Dios como debe de ser. No cualquiera es valiente para someterse a la voluntad de Dios. No cualquiera es valiente para dejar todo lo malo que está haciendo. Para ser valiente, primeramente hay que buscar a Dios, y Él nos va a dar la valentía. Él va a dirigir nuestros pasos. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. O sea, que todo lo que estés pasando, todas tus necesidades, Dios las va a suplir conforme a la voluntad de Él y no a la nuestra. Amén. Es algo que nosotros vamos a aprender día con día, o tenemos que aprender día con día, a buscar a Dios, a someternos a la voluntad de Dios. Se dice fácil, ¿verdad, hermanos? Pero se requiere de un gran esfuerzo, la verdad. Porque muchas veces llegamos al conformismo de lo que estamos haciendo nada más y hasta ahí. Así es como
se ha estado trabajando muchas veces o en muchas congregaciones. Tal vez no se busque, tal vez una congregación tenga muchos que trabajan en la obra, pero poquitos son los que verdaderamente buscan a Dios. Si nos alimentamos bien de la palabra de Dios, aprenderemos a vivir con lo que Dios nos da. Muchas veces el ajetreo de estos tiempos, de este mundo, ¿verdad?, que nos trae para arriba y para abajo a la carrera, y muchas veces no nos alcanza el tiempo. Quisiéramos que el día tuviera más de 30 horas. Pero déjame decirte, lamentablemente, hermano y hermana, que si el día tuviera 30 horas, tampoco te iba a alcanzar. Porque así es el ser humano. O así somos. Por eso dice la palabra, dice que debemos de conformarnos con lo que Él nos da. Pero muchas veces no nos conformamos. Siempre queremos más y más y más y más. Me recuerdo en cierta ocasión cuando yo llegué a este país, yo ganaba, debo decir, ¿verdad?, porque de eso se trata. Yo ganaba $10 la hora, cuando el mínimo estaba a 6. Y yo dije una vez, si yo ganara un poquito más, yo sería más feliz. O yo tendría esto, yo tendría lo otro. Y tal parece que Dios me escuchó, pero para ponerme a prueba. ¿Por qué? Porque me llegaron $2 de aumento. Y yo seguí con lo mismo, pensando que si Dios me daba un poquito de más, yo iba a tener esto y yo iba a tener otro. La conclusión de que yo llegué a ganar hasta $22 la hora. Y nunca fui feliz. Nunca tuve lo que yo quería. Por eso, vayamos allí a 1 de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 7 al 10, dice: en el nombre de Jesús. De verdad, es algo bien curioso, ¿verdad? Que nosotros siempre pensamos que si tuviéramos un poquito más, muchos han pensado, no, si Dios me diera un poquito más, yo ayudaría más a la gente. O yo haría esto para la obra, o yo haría lo otro para cualquier situación que se ofreciera, ¿verdad? Y déjame decirte que lamentablemente lo llegas a obtener y no lo haces. Amén. Te aferras a querer tener más y más y más. Amén. Entonces, eso quiere decir que no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Dice 1 de Timoteo capítulo 6, del versículo 7 al 10. Notemos y veamos lo que dice la palabra de Dios, y reflexionemos. Dice, en el nombre de Jesús, 1 de Timoteo capítulo 6, desde el versículo 7 al 10, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice. O sea que un claro ejemplo está del que les acabo de dar. Nunca me conformé con lo que gané. Ahorita no gano nada. ¿Viste lo que son las cosas? Y no me he muerto de hambre. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, Dios siempre va a tratar con uno como Él quiere.
como lo desea. Dice su palabra que Dios no nos dará una carga a la cual no podamos llevar. Entonces, si esa carga me tocó llevarla a mí, es porque Dios me está ayudando. Entonces dice bien claro, ¿verdad? Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es malo tener dinero. No es malo desear tener un poquito más. No es malo pedirle a Dios que nos den un aumento. No es malo. Lo malo es que no nos conformamos. Eso es lo malo. Eso no nomás es lo malo, es lo gravísimo. Eso por eso te queda bien claro, hermano. Dice, nuevamente le voy a dar la historia, porque cómo me llamó la atención cuando yo estaba estudiando esto, cuando estaba leyéndolo, ¿verdad? Dice, pero porque nada hemos traído. ¿Cómo venimos a este mundo nosotros? Desnudos. ¿Cierto o no? ¿O qué traemos? Nada. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. O sea, nada nos vamos a llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Se ha contentado alguna vez con lo que tiene usted? No me diga amén. Nada más piense, reflexione. Y si dice que sí, pues dígame cómo le hace. Bárbaro, hermano, ¿verdad? Luego sigue diciendo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué pasa con muchos hermanos que un día llegaron a obtener lo suficiente? En cierta ocasión yo le pregunté a un hermano, estábamos platicando con un hermano, y le digo, yo pensé que aquellos hermanos que tienen un buen trabajo, un buen capital, yo pensé que son los que iban a servir más a Dios, pero no. Esos hermanos ya no están en el camino de Dios, lamentablemente, los que conocimos. Y digo, wow, ¿cómo está eso? Uno procura tener un poquito más y el que tiene más, si quiere, se sale. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se equivoca, hermano. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, dice. O sea que es precisamente lo que ocasiona el dinero y no se sabe administrar. Déjame decirte, hermano, que muchas veces yo llegué a pensar, y a veces también lo sigo pensando a veces, ¿verdad? Dios lo sabe. ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué ellos tienen y yo no? Pero ¿qué me dice aquí el Señor? Dice, confórmate, dice, con lo que tienes. Dice. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice. Tranquilízate, hijo. Tarde que temprano tú vas a tener tu recompensa. Todos vamos a tener nuestra recompensa, todos. Tarde que temprano. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que si verdaderamente amamos a Dios como decimos aquí en la tierra, déjame decirte, hermano y hermana, que llegarás completito al reino de los cielos. Y es precisamente lo que buscamos cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. ¿O no? Amén. O nada más bien por pura curiosidad. O para ver qué decía el hermano. Para ver cómo había venido vestido el hermano o la hermana. ¿Verdad que no? Estamos aquí porque tenemos necesidad. Amén. Y una necesidad bien grande. ¿Y sabes cuál es la necesidad más grande? Que aquellos que un día estuvieron con nosotros ya no están. Unos
partieron con el Señor y otros se han retirado del camino de Dios. Pero démosle gracias a Dios que aquí estamos todavía. Amén. Gloria a Dios. Que aquí estamos peleando la buena batalla. Porque son buenas batallas a las cuales nos enfrentamos. Pero solamente Dios es el que nos puede ayudar. Solamente Dios, solamente de la mano de Él podemos seguir adelante, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 al 21. Ahí es donde el Señor le está hablando a las iglesias, ¿verdad? A la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, dice la Escritura, ¿verdad? Que trabajaba hacia esto, hacia lo otro. Lo que les decía hace un momento. Pero había algo que no cuadraba ya con Dios. Por eso les decía hace un momento, ¿verdad? Que muchas veces podemos hacer muchas cosas en la congregación, pero mientras no cuadre con la voluntad de Dios, estaremos descuadrados. Definitivamente. Dice en el nombre de Jesús, dice Apocalipsis capítulo 3, versículos del 18 en adelante, dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice. 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará conmigo, dice. Vemos cómo esa iglesia trabajaba, hacía muchas cosas para Dios, pero no cuadraba con lo que Dios quería. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que se habían olvidado de buscar a Dios. Y muchas veces, yo creo que sí hay muchas congregaciones, hermano, congregaciones grandes, en las cuales se trabaja mucho, arduamente, día con día, pero se han olvidado prácticamente de buscar a Dios. No está mal lo que están haciendo, lo que está mal, lo que ya no cuadra es que ya no están buscando a Dios como lo estaban buscando. Te lo digo a ti, ya no estamos buscando a Dios como lo estábamos buscando antes. Hay algo que no concuerda con eso. Entonces, hermano y hermana, yo te pido, yo te digo de parte de Dios, que busquemos a Dios como debe de ser. Si tu trabajo es muy grande, en el que tienes en una congregación, detente un poco y medita. Y di prácticamente lo que quieres y pídele a Dios que te muestre, que te enseñe lo que debes de hacer y cómo lo debes de hacer, pero búscale. Búscale primeramente, que vimos que dice que primeramente busquemos el reino de su justicia y todo dice. Él no se queda con nada, hermanos y hermanas. Él te lo va a dar, tarde que temprano, hermano. Voy a terminar con esto, hermanos. Dice, aprender a vivir es prestar atención a las cosas que verdaderamente son importantes en tu vida. Y no malgastes el tiempo en cosas que no te edifican. Nuevamente, aprender a vivir es prestar atención a las cosas que verdaderamente son importantes en tu vida. No las malgastes en tiempo. No malgastes el tiempo en cosas
que no te edifican. Y muchas veces así estamos. Nos estamos dedicando a cosas que prácticamente pensamos que nos están edificando, pero no lo están haciendo. Y es ahí donde ya no cuadramos con Dios. Y hay que volver a cuadrarnos con Él. Que Él pueda tomarnos nuevamente de su mano como lo hacía antes. Y que podamos sentir sus caricias como las sentíamos antes. Porque déjame decirte, hermano, hermana, ¿desde cuándo dejaste de sentir las caricias de Dios? ¿Desde cuándo? Que no sea el tiempo, que no sea el tiempo que tenemos en el camino de Dios el que nos frustre para buscar a Dios como debe de ser. Que no sea el tiempo que nos conmueva a buscar de Dios. Que muchas veces pensamos, ¿verdad?, que como tenemos mucho tiempo, ya la hice. Y déjame decirte que la Escritura dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Por eso, yo te digo de parte de Dios, que no nos detengamos, que sigamos buscándole como debe de ser, que sigamos buscando como le buscábamos antes. Porque yo creo que no nada más a mí me ha pasado, sino a todos los que estamos aquí presentes. Tal vez no hemos pensado en dejar el camino de Dios, pero sí hemos menguado. Y a veces necesitamos que vuelvan a jalarnos. Así puedas tener 10, 15, 20 años. Llegará el momento en que vas a necesitar de una mano que te siga empujando. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos siga ayudando como lo ha hecho hasta el día de hoy. Que siga manifestando su poder en nosotros, para que nosotros no pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros o que ya no quiere saber nada de nosotros.